Entonces, hasta la fecha hemos visto la operación de absorción, ¿cierto? Vamos aquí con el gran ticket, la absorción, y previo todo lo que es el fundamento de coeficiente de difusión, coeficiente de transferencia de materia. Vimos destilación, ¿sí? Y no hemos visto nada con calor y materia simultánea. Calor y materia simultáneo es cuando, por ejemplo, hay un cambio de fase, se evapora. Uno es un poco extraño, pero en la destilación hay evaporación, pero ahí en el equipo uno coloca un perfil de temperatura, ¿ya? Ahora, dentro de las cosas que vimos, en absorción, ¿cierto? Hay unas corrientes que se intercambian, ya sea flujo cruzado, ¿no? Contracorriente, con corriente, pero siempre vamos a tener el esquema, ya tenemos la nomenclatura de un gas que entra, gas solamente el solvente, y si que fuera el caso solvente más soluto, tiene que hacer la corrección, pero no hay que hacer el balance en base a lo que no cambia. También aparece el G', y hablamos de una velocidad superficial del gas, aparte de la velocidad de transferencia, que son los mols por cuadrado hora, por ejemplo. Y acá en el caso del contracorriente tenemos un líquido. Líquido. Este gas siempre puede cerrar el balance de materia global, ¿cierto? Y llegamos que había gas por un delta I es igual a líquido por un delta X, composición, ¿cierto? Entiendo que pase soluto y viceversa. Esto corresponde a un balance por componente y un balance global. Siempre está el balance global, ¿ya? Si uno pesca una unidad acá también, hace un intercambio, va a llegar, ¿cierto?, a una etapa N aquí, N, ¿sí? Si eso lo mira en analogía a lo que es una torre de destilación, como caja negra, en el equipo de destilación va una corriente de alimentación, sale acá una corriente de fondo, como masa, y aquí, independiente que recircule todo lo que usted quiera interno, si uno mira una gran caja, una región de balance, también se aplica un balance por componente. En el caso de destilación continua, es decir, hay un flujo constante que estoy alimentando acá, se tiene que cumplir que el balance, ¿cierto? Primero el global, después el balance por componente, destilación, balance por componente, más B por la composición. Es el caso del continuo. Ahora, si analizamos la zona interna, aquí nos damos cuenta que es un poco distinto porque hay vapor que sube, hay vapor que se va, hay líquido que baja, que entra a una etapa de equilibrio, y en esta zona justamente, claro, en esa zona acá tenemos un balance muy parecido a lo que vimos en la absorción, la misma idea, un balance por etapa. Pero olviden que este global. Este es el caso en continuo. Si miramos dentro, hay un proceso que ocurre en la zona de rectificación y un proceso que ocurre en la zona de estripeo, ¿cierto? Y también hay algo que ocurre aquí en la mezcla. ¿Sí? Ahí ya hicimos una suerte de balance de energía con la entalpía, pero es por el proceso, no es un proceso de materia y calor simultáneo, es distinto. Los procesos de calor y materia simultáneos son evaporaciones, ¿cierto? Un atorrefriamiento o proceso secado. Hay calor y materia simultánea. Eso es lo que vamos a entender, lo que vamos a encontrar. Solamente me quiero tener el balance. También usted puede tener un proceso batch, ¿cierto? O sea, que exageradamente usted carga aquí una cierta cantidad con una composición XB. Después de un tiempo aquí uno tiene un destilado acumulado, ¿sí? Entonces aquí tiene un B0 y tiene un B final, tiene una carga inicial y una carga final. En ese caso, el balance global va a ser el B0, lo que usted echó al tarro inicialmente del proceso, va a ser igual a la masa final. Ocupamos otra nomenclatura, ocupamos W, pero ¿cierto? Este es el destilado acumulado, ¿ya? ¿Y qué composición ocupamos acá? Ocupamos un X destilado promedio, porque depende de la operación, ¿cierto? Se va acumulando. Al principio, si yo no hiciera nada, se fuera un steel pot, caso 1, partiría súper concentrado, después se va bajando y están
los 4 casos que analizamos en la clase pasada. Entonces, si lo quisiera hacer por componente, tengo que colocar la alimentación al momento 0 y después tengo acá el botón final al F final, lo voy a colocar, para exagerar. Aquí tengo el destilado que uno solo acumulado por la composición destilado promedio que ocurrió en el proceso. ¿Sí? Ahora hay detalles, no los quiero marear, pero claro, esto no es instantáneo en el caso continuo. Es decir, lo que entró acá va a aparecer acá, no sé, voy a inventar un número a los 3 minutos. Lo que sale por el destilado va a aparecer a los 15 minutos, estoy exagerando. Entonces, cuando uno tiene un circuito grande de proceso, tienen hartas unidades, hay que considerar que lo que está ocurriendo en el proceso depende del tiempo de residencia. Aquí no se van a equivocar, que ocurre, por ejemplo, la planta concentradora, una planta química. Claro, yo no puedo hacer un balance instantáneo minuto en un actor continuo. Es continuo, estado estacionario. Pero si aquí hay un cambio, voy a hacerlo aquí gráficamente, que ocurre a este segundo por un cambio así. Sí, a ese minuto, si yo miro aquí el destilado, al momento del cambio, está por acá, yo no voy a ver nada, recién veo el cambio. Y eso es producto del tiempo de residencia. No hay instantáneo el cambio, ¿ya? O sea, por ejemplo, cuando usted se está duchando en la casa y alguien abre la llave o tira la cadena en otro lado, siente un cambio, pero ve un cambio. El cambio de presión es instantáneo, pero el cambio de temperatura es gradual. ¿Me explico? Se depende del proceso. Entonces, hay que considerar que cuando tiene cosas continuas, los balances siempre tienen que ser por una muestra compósita. Es decir, aquí voy a tener una muestra de 20 minutos, 10 minutos, muestra compósita, ¿ya? A pesar de que es continuo, pero no es instantáneo. ¿Se entiende el concepto? Esto es más de materia. ¿Qué me ayuda ante balance y material? Claro, entender que es transiente. A este otro caso, este también es un transiente, pero este es como inicia y se acaba el proceso. ¿Sí? Una suerte así. Entonces aquí también está el concepto transiente. Aquí también. Eso es lo que quería destacar. Y no olviden que siempre tenemos un balance global, un balance por componente para todo lo que hagamos. Eso es como el caso C. Lo que vamos a agregar hoy a esto es un balance de energía, con entalpía. Y en el caso de lo que estamos viendo con aire, es mucho más simple porque hablamos de la entalpía del aire, que está estudiada en la carta psicométrica. Entonces, solamente midiendo, fíjense lo que les digo, midiendo las temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo del aire, tengo todo. Tengo cuánta agua se transfirió, cuánta agua trae, tengo cuánta energía tiene, cuánta energía se transfirió. Eso es lo interesante de trabajar acá. ¿Ok? Entonces nos vamos a cambiar al módulo de proceso de transferencia simultáneo de calor y materia. ¿Ya? Y seguimos grabando. Buenos días. Entonces entramos a las operaciones que básicamente hay dos grandes grupos. Una que tiene que ver con lo que es torres de enfriamiento. Normalmente las torres de enfriamiento son operaciones de servicio. Servicios son procesos en los cuales puedo remover energía. Aquí anecdóticamente vemos estas torres, no sé si ustedes las conocen. Son efectivamente de Springfield, de la planta nuclear, y lo que hacen es evaporar agua en un proceso donde generamos energía. ¿Saben cómo funciona sucintamente una planta nuclear? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Se evapora agua por medio de una reacción nuclear. Exactamente. Y esa agua mueve una turbina. Claro, lo pensemos en el ciclo, o sea, necesitamos una generación de vapor donde la fuente térmica es combustible nuclear, que en este caso es por fusión o por fisión.
fisión, ¿cierto? Que eso, partimos los átomos, uranio, en el caso de la fusión, que aún no se logra, uno une dos átomos isótopos del hidrógeno, forma helio, ¿ya? Generamos calor. Eso es lo mismo equivalente a hacerlo con gas natural, con diésel, con carbón, petcoke, generas energía térmica, generas vapor, el vapor a temperatura y presión, pasa por una turbina, entonces la expansión que tiene esa turbina genera el movimiento de un eje y eso da electricidad, y el vapor sale como vapor de baja presión saturado que necesita condensarse. La condensación ocurre en la torre de enfriamiento, ¿ya? Entonces vamos a ver los distintos tipos de torre de enfriamiento. Ese es el caso de una termoeléctrica, pero en general nosotros necesitamos agua fría para los condensadores de la torre de destilación, por ejemplo. Entonces necesitamos agua fría, ¿ya? Entonces es un servicio y lo estudiamos y nuestra tarea es especificar. La diferencia con todo lo que hemos visto, que se mantienen obviando los ejes, si ustedes se fijan, tiene su línea de equilibrio, ya lo saben, y tiene su línea de operación. Aquí también hay un L sobre G. Y también se aplica el criterio que se satura, toca la curva de equilibrio, el 1,3, estamos listos. ¿Sí? Aquí la altura de equilibrio, ahí fíjense que hay una altura entre H' y el H, sin saber qué es lo que es la altura de la etapa. Y cómo determina la cantidad de etapas, viendo la diferencia, cómo partió con este valor que no sabemos lo que es, dividido por cada altura específica. Como que volvemos a la ecuación de altura de una etapa teórica respecto de la altura total de los mismos. Es la misma idea. Pero si empezamos a mirar acá, ya es un poco distinto, porque aquí no tenemos composiciones, sino tenemos entalpía, y acá tenemos temperatura. ¿Ya? Y esto obedece a un balance de materia y calor simultáneo. Esto es solamente introductorio, pero es lo que vamos a usar para especificar la altura del empaque de la torre de enfriamiento. Para alcanzar qué cosa, queremos, el dimensionamiento es dadas ciertas condiciones climáticas, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, dada cierta característica del agua que queremos procesar, pero en este caso es más simple. El agua de refrigeración está determinada por la dureza del agua, lo que hablábamos del magnesio y calcio. Entonces, por diseño de intercambiadores de calor, no podríamos superar los 40 grados de un agua de proceso que está relativamente tratada. ¿Me explico? Si un agua limpia, o sea, no limpia, un agua blanda, sin calcio y magnesio, ahí podemos hablar de 45 grados. Si altura 40 grados, se blanda 45. Si me paso esa temperatura, ¿qué ocurre? Levante la mano, usted. ¿Qué ocurre si me paso esa temperatura? De 45, ¿qué ocurre? O de 40. Si tengo agua, tampoco lo intercambiable, el entusiasmo, quiero sacar, quiero enfriar más, sí. ¿Ah? Ocurre incrustación, bien, ¿cierto? Ocurre incrustación. ¿Y qué es lo que es incrustación? ¿Qué compuesto se produce? ¿Qué? Carbonato de calcio. ¿Cómo me doy cuenta rápidamente si un agua blanda o dura? ¿Ah? Se la tetera, pero si te pasan un vaso con agua. Jabón, échale jabón y congela. Si hace espuma, es blanda. Si se corta la espuma, es dura. Así de simple. Aparece el manual del ingeniero químico del año 45, lo tengo en mi oficina. Como test cualitativo. Y así impresionan a un montón de gente. ¿Ya? Entonces la temperatura con que entra la torre de enfriamiento la conocemos, no hay que pensar. Si es blanda, dura nomás como criterio. O evidentemente en un proyecto de ingeniería le van a decir, oye, va a entrar a esta temperatura. Y esa es la temperatura de salida de los intercambiadores que hacen lo que ustedes necesitan. Puede ser un condensador, ¿sí? Imagínate, si rompe el jabón, tú has viajado, no has estado en el sur con agua muy blanda, el jabonoso la tiene. Y si al norte se corta el jabón. Pero se nota porque con agua blanda te queda muy jabonoso. Y con el agua muy dura, así en San Pedro de Atacama, no hace ni espuma, no hace espuma. ¿Ya? Entonces la temperatura de acá superior, que justamente está acá, la temperatura de alta, la tenemos como dato.
Y la temperatura con que sale la torre de enfriamiento, si fuera en equilibrio, sería la temperatura de bulbo húmedo de las condiciones. Por tanto, la torre de enfriamiento, la operación de la torre de enfriamiento depende estrictamente de las condiciones de operación. Si estoy en Río de Janeiro, si estoy en Miami, si estoy en San Pedro de Atacama, y no tiene que ver con la temperatura, tiene que ver con la humedad. Yo voy a preferir lugares con baja humedad, porque mientras más baja la humedad, hay mayor diferencia en temperatura de bulbo húmedo y bulbo seco. ¿Ya? Entonces la temperatura de salida va a tener una distancia que dice approach de la temperatura de bulbo húmedo. Y eso lo va a determinar la tecnología o las características del empaque. Mientras es un sistema más tecnológico, un empaque estructurado, donde meto además aire forzado, lo controlo, tengo más Reynolds, ¿sí? Voy a tener un approach muy cercano. Eso puede estar 3 grados sobre la temperatura de bulbo. Normalmente pueden ser 5 o 7. ¿Ya? Uno ya tiene una idea de los rangos de temperatura. ¿Sí? Eso está determinado por el fabricante. ¿Qué tan cerca llegamos a la temperatura de bulbo húmedo? Entonces ya vamos avanzando aquí, pues no hemos explicado nada de esto, pero tenemos la temperatura. Entonces, aquí uno trabaja con la entalpía del aire, como entra un aire con baja humedad y sale un aire cercano a la saturación y más caliente. Entonces, en la torre de enfriamiento hay una transferencia de calor y materia simultánea, lo que se traduce en un cambio de entalpía, que es la energía que removemos del agua, y como se evapora el agua, se enfría. ¿Ok? Ya vamos a ver cuánto significa un balance. ¿Ya? Porque el aire puede sacar poquito humedad, de eso es importante entender la carta psicométrica. En condiciones normales yo tengo 30 gramos de agua por kilo de aire seco. Tengo poquito. ¿No? Eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Se habla de las granas, los granos. Eso a modo de introducción, ¿ya? Vamos a volver a este gráfico, lo vamos a usar. Así como usted usó el de absorción, es exactamente igual. Aquí hay un par de trucos hay una integral también, que la hace en forma numérica, muy parecida a la integral que usted hizo o va a hacer el 8 de mayo en el quiz de destilación batch. ¿Ya? Y bien, en la mañana les mandé las planillas donde están esos ejercicios. ¿Ok? Tiene una tabla, va a hacer la integral numérica. ¿Ya? Ya vamos a llegar a eso. Bueno, esto es más anecdótico. Oye, está medio cambiado el color. Esas torres no es chantilly, nada, eso es una torre de enfriamiento en Inglaterra. Son plantas térmicas con carbón para generar electricidad, son así gigantes. ¿Ya? Y tienen esa forma, eso se llama torre de enfriamiento de tiro inducido. ¿Ya? Tiro inducido es porque como esto se enfría, el aire chupa. Esos son gigantes, usan una inducción. ¿Ya? Por tanto, este flujo que se genera acá, el coeficiente de transferencia de calor, ¿cierto? Usamos números adimensionales como. ¿Ah? Sí, no, pero el número adimensional que caracteriza el transporte por diferencia de densidad convectivo es el Grashof, ¿cierto? La torre de enfriamiento pone en contacto aire, que en este caso ascendente, con un líquido que cae y se va intercambiando materia. Es lo mismo que la absorción. Si uno lo ve como un proceso que ya estudió, sería un estilo. Y después hay un par de cosas más. Tenemos el distribuidor de agua para generar gotas en un tamaño de alta área interfacial, pero no muy chico, sino la aire la arrastra, como se genera una presión de microgotas se arrastra. Siempre pierdo un poco, pero la práctica de la ingeniería me dice cuál es el máximo que puedo perder. ¿Ya? Acá hay una malla Rachel, que alguna vez hablamos, para evitar esta arrastre de gotas. Este se llama drift. El drift son pequeñas gotitas. ¿Ah? También se llama de mister, porque mist en realidad es de mister, y son los términos, nos guste o no, el inglés son términos de la jerga que se ocupa en todos los países. Van a aparecer palabras, así como estaba el duty, ¿se acuerdan del duty? Que es la carga térmica, se llama duty y le decimos duty, ¿no? ¿Ya? Sí. Entonces acá tienen unas nozzle, que son toberas
dispersan gotas, igual que las nozzle que van a ver en la secadora spray. Esa es más sofisticada, ya estamos aprendiendo a hablar. Y aquí una solución, y aquí se acumula en una gran piscina y se enfría esta agua y se mantiene. Si ustedes ven acá, en ingeniería química, en el laboratorio de procesos, tenemos dos tipos de torres de enfriamiento. Son de aire forzado, porque tienen ventiladores para hacer que el flujo, por tanto, son más compactos. Y hay dos tipos, una que tiene el ventilador por arriba, perdón, por abajo, le pone aire, y otros que chupan el aire. Estos se llaman inducidos, los que chupan. Los otros son forzados. Pero las vamos a ver también, ¿sí? Para que vayan conociendo los términos y todo. Y cada uno tiene sus pros y contras. Cuando elegimos uno, y ahí empezamos a definir temas más de diseño. El espacio, mira el tremendo espacio físico que ocupa ese. Pero estamos hablando de una carga técnica, no sé, de unos 3 megas. Entonces yo le voy a decir, mira, si usted tiene necesitamos remover 3 megas, ya deberían ser capaces de calcular cuál es el flujo del agua. MC superestatea. ¿Cuál es el flujo del agua? Ustedes saben que entre un agua, digamos 40, si un agua puede ser 45, porque aquí la incrustación no importa tanto acá. ¿No? Entonces digamos que un agua 45 grados y el agua va a salir a temperatura de polvo húmedo más 5 grados Celsius. ¿Me explico? Entonces ya tienen delta T. Si sube 4,18, los 3 megas son 3000 kilojoules por segundo. M puntos me da. O sea, ya pueden saber, vamos a hacer acá un calculito rápido para que vayan entendiendo que en este proceso de evaporación voy a tener, si es una planta de 3 megawatt de potencia térmica, lo que necesito remover como energía térmica, son 3000 kilojoule por segundo, es el calor, el Q, digamos, ustedes dicen el Q punto. Esto es igual al M punto, que son kilogramos segundo, por el delta T y por el C sub P del agua, que es 4,18 kilojoule grado Celsius kilogramo. Inconsiderable. ¿Ok? Hagamos un cálculo. Entonces, delta T está claro que es por la máxima temperatura que viene de los sistemas de los intercambiadores, que está limitado por un tema de incrustación, 40-45 grados, vamos a poner 45 grados. Supongamos que la temperatura ambiente es 20 y la de bulbo húmedo es 15, una condición buena. Entonces aquí tenemos delta T de 30, ¿cierto? Tenemos 4,18, si no ayudo con el cálculo, 3000 lo voy a aproximar, 4 dividido en 30, se van los ceros, me queda 1100, me queda 50, ¿o no? ¿Sí? ¿Me queda eso, no? Kilogramos, no sé si me equivoqué, en un 1000. Megawatt, no, está bien, pues 3 megawatts son 3000 kilojoules segundo, delta T 30, sí, está bien. No, 100, por 100, me equivoqué, aquí me queda por 100, dividido en 4, 25. Me queda 25 kilogramos segundo. De agua, ¿sí? Sí, sigue con tu argumento. Sigue. Es que supuestamente he dicho que el agua se evapora. Excelente. 2 puntos. Dale, está bien. Muy bien. Muy bien. Claro, lo que pasa es que en este proceso, 2 puntos, pero se me llega un correo, lo anoto. No tú te acuerdas de eso. O mándame ahora para que lo tenga anotado Camilo. Sí, con copia Camilo. Súper bien. Claro, que ahora viene lo del balance que yo les decía. Mira, primero les dicen, tienes que colocar mucho aire porque la capacidad de transporte del agua, la capacidad de transporte del aire en agua es súper bajo. Ahí vamos a la carta 5 meses. Mira, en este proceso, entre el 1 y 3% del agua que entra es lo que se evapora.
Lo que se va como drift es el 0,02%. Es importante calcular, por eso es importante agua. Lo que pasa es que eso, como son flujos muy grandes, las cargas circulantes son muy grandes. Y después, como esta agua se está tratando, como esta agua se está evaporando constantemente, se me está concentrando. Y tengo que descargar un poco. Entonces aquí, en esto, como que genera ninguna purga, que se llama blow down. Inevitable en inglés se llama blow down. La purga, tengo la evaporación que está entre el 1 y el 3% de la masa que alimento. ¿Entiendes? Entonces, para efectos de cálculo, no lo considero. ¿Ya? ¿Sí? ¿Eso? ¿Está bueno? ¿Sí? Más, sí, estaría malo, ¿cierto? Es más. Estoy siempre sobre el bulbo. Si saliera el agua a la temperatura del bulbo húmedo, quiere decir que llegaste al equilibrio. Entonces, perdón, tiene razón, pero no da punto porque es buena observación que me equivoqué el cálculo, ¿no? Pero vamos a decir, no sé, que tenemos un delta de 30, entonces teníamos de 15 teníamos 10 grados de temperatura de bulbo húmedo, para ser consistente. 10 grados de temperatura de bulbo húmedo, más 5 me da los 15, llegan a los 30, más los 5 llego a la temperatura de salida del líquido. ¿Ya? ¿Estamos? Estamos acercándonos ya. Entonces, esta sería una torre de tiro inducido, torre de enfriamiento. ¿Ya? Dentro de las operaciones de transferencia de calor simultáneo, tenemos los procesos de secado. Secador de spray, tambor rotatorio, secador de bandeja, lecho fluidizado, la liofilización, donde jugamos con temperatura y un gas que es capaz de sacar el agua. ¿Okay? Ahora, dentro del capítulo de secado, que es posterior a esto, vamos a recorrer los 18 equipos, pero muy sucintamente, 18 tipos de equipos para que sepan que existen. Pero nos centramos en lo más importante del secado, más estándar, el de bandeja, que se llama la agroindustria. El batch es una operación batch, aunque también hay bandejas continuas como túneles. Secador spray, lo ocupamos harto, tenemos un equipo en el laboratorio, es como nave espacial que se ve en el primer piso del logo, es un secador spray. El principal uso es para hacer leche en polvo, producto en polvo, baba en polvo. De hecho, hace poco nos visitaron unos ingenieros químicos que ingresaron en el año 72, 73 a empresarios millonarios. O sea, de hecho, como hace mucho frío ahora, en invierno se van a su casa en Europa. Tienen hasta allá de los viejos. Son de la EXA, somos muy cercanos, así que los van a conocer ustedes, tienen más historia que yo. Habla más que yo uno de los viejos, o sea, imagínense. Uno de esos viejos partió con un secador spray y hacía buen polvo y se lo vendía al ejército. Entonces, lo que ustedes están aprendiendo les permite hacer negocios. La baba de la vaca que se bota después de matar a las vacas, yo como carne, no tengo problema con que mueran los animalitos, lo malo es hacerle daño, no va a ser que le suba. Pero yo como carne. ¿Ya? Y la baba, que en vez de botarla, se seca en un secador spray, es un polvo, con eso usted tiene colágeno de alta calidad y es crema para las viejas cuicas que se venden en Estados Unidos. ¿Está? ¿Entiendes? O sea, el asqueroso se convierte en un frutista en nuestra pega como ingeniero e ingeniera de procesos. ¿Ya? Por eso tienen que ir aprendiendo estas pequeñas cosas. Yo sé que es complejo porque hay muchas materias, muchas palabras, muchas cosas. Pero entendiendo estas cositas simples, ¿qué hicimos balanza simple? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Ya, entonces tenemos secado, que son varios equipos. Pues les voy a mostrar la curva de secado, que también cuesta entenderla. La voy a poner de forma introductoria ahora. Después, yo puedo tener dos opciones. Puedo querer controlar una humedad. Por ejemplo, el aire acondicionado hace las dos cosas, temperatura y humedad. Porque si un aire que está buena la temperatura y es muy seco, me evapora y me da frío. Sí. Por ejemplo, si usted va a San Pedro de Atacama, Pozo 4, o a uno de los que se tira un piquero, la calentita el agua, todo sale, le da mucho frío, porque se evapora, llega a temperatura un húmedo de su cuerpo. No es lo mismo, usted puede estar
35 grados, que es agradable, ¿cierto? Sería calor, pero por el hecho de que se evapore el agua, pues una tremenda radiación se evapora, le da frío. A veces el mismo ejercicio en Río de Janeiro, en Copacabana, 35 grados se meten, siempre tiene calor. Porque uno no evapora, la temperatura del cuerpo humano se regula por la evaporación, siempre transpiramos. Y la mejor forma, pongan atención acá, les voy a contar una anécdota, porque estoy trabajando con este colega de Cuy ahora. La mejor forma de darse cuenta cuál es la humedad, si usted, como se dice en chileno, le corre la gota. Si usted llega a un lugar y ve que le empieza a correr la gota, que está en una planta, le cae por los tecos, pero la gente que está saturado. Él le voy a contar una anécdota, como hice una recomendación de ingeniería, solo que tiene que ver con el secado. Ocurrió de verdad. Yo creo que lo voy a invitar. Este viejo trabaja en plantas de litio. Ahora está con el Emeret. Eramet, anoten, Eramet es una empresa francesa que hace extracción de litio directo. No lo hace como lo hacemos en Chile, con pozas de evaporación, cristalización sucesiva, después disolución, extracción por solvente. Ok, Eramet. Pesca del pozo y saca el litio negro. Entonces, él montó la planta, está a punto de correr en Puna, en Argentina, y van a hacer, esto es una empresa francesa, tenía un par de reuniones con ellos para hacer un par de cosas. ¿Ya? Entonces, él también trabajó en Jujuy, Argentina, ingeniero químico de acá. ¿Ya? Y creo que viene en mayo para hacer un seminario de litio. ¿Quién mayor organizarlo? Levante la mano. Levante la mano, ¿quién mayor organizar un seminario de litio? En un seminario hay una persona que arma plantas, tiene años de experiencia y les cuenta del proceso y todos estos aspectos del diseño de equipo y todo eso es lo que hacemos. Lo hemos hecho hartas veces. Viene ahora en mayo, a fines de mayo. La pregunta es: ¿quién mayor organizando? Es fácil. Ya, bien. Es muy simple, llenamos un formulario, hacemos seguimiento, tú coordinas que Yolanda tenga un coffee break, vemos qué sala pedimos, si son más de 30 alumnos, ya si van 50 pedimos la sala T, es coordinar. Entonces, ¿ya? Él se llama Juan Guzmán. ¿Ya? A fines de mayo viene. Vamos a hablar del mismo. Entonces yo a veces quiero acondicionar el aire y controlo humedad y temperatura. ¿Ya? En este caso lo que yo estoy haciendo en la cocina del centro, me molesta el agua. Miren, me sobra el agua, tengo mucha agua, no hay que hacer con esta agua, la tengo que evaporar. ¿Pueden creerlo? No tengo dónde dejar. Esto ocurre hoy, esta acumulación de agua o solución de descarte que me sobra, ocurre hoy en el proceso de en Chile. Sucintamente, usted tiene en el norte, la pampa evapora, bota el agua como condenado, que también es malo. Esa salmuera va en camiones a un sector que se llama La Negra, que queda en Antofagasta. Ahí está Albemarle, está SQM, procesan el litio, hacen el carbonato de litio y generan una salmuera altamente concentrada. Y la guardan porque les sobró. ¿Ok? Y tratan de evaporarla. La evaporación en esa zona, dado que está cerca de la costa, es baja. La humedad es muy alta, no hay gradiente para evaporar. ¿Están siguiendo? Entonces las tasas de evaporación son de 2 litros metro cuadrado por día. Para tener en su cabeza, una tasa de evaporación de un ambiente bueno, una piscina, es 10 litros metro cuadrado día. ¿Ok? 10 litros metro cuadrado día es una tasa de evaporación. 10 litros metro cuadrado por día. Entonces, en condición pampa son 8 litros metro cuadrado día porque es una salmuera de alta concentración donde la presión de vapor depende de los iones. ¿Cierto? Propiedad coordinativa. Entonces, si tengo que evaporar, acumulan, quieren crecer, lo acumulan en piscina, pero tienen que pedir permiso por piscina y ya no hay más permiso por espacio. Entonces, en la desesperada, ¿saben lo que están haciendo? En camiones de vuelta sube de nuevo a la pampa 2000 metros de nivel, así que la huella de carbono se la encarga. ¿Okay? Entonces, hoy se está haciendo eso. Tenemos desarrollo para eso, lo voy a explicar en un rato más. Tenemos un invento que es para mejorar la tasa de evaporación. Entonces, aquí genero gotas. Y la gota, ustedes saben, transfiere materia, transfiere una gota en aire. Incluso ya lo pueden modelar. Y de la gota, la presión de vapor aquí en la superficie, el experimento, la misma cosa que ustedes hicieron
para el tanque espacial de metano, mismo ejercicio que ustedes hicieron al tanque con hidrógeno, aquí en la superficie tiene presión de vapor del agua. Y el gradiente va a ser la humedad del agua. Integran y ven cuánta la velocidad que se va por el agua. La misma, pero si van cachando la modelación. Esta es una torre de enfriamiento, solamente el mono está abandonada, claramente, pero ustedes ven una estructura. Tiene esta forma porque acá arriba hay ventiladores. Entonces uno puede deducir que es una torre de tipo inducido. El ventilador chupa este ventilador, que es una tremenda turbina. El motor lo tiene por al lado con una polea, una hélice como de avión, fiderillo para que el agua no la afecte, todas esas cosas. Y entra por acá por una especie de ventanillas, cenéfase. Eso usted lo ve en Concón, a veces las ve en operación, a veces las ve con vapor que sale, porque a veces está muy frío el aire exterior, está más frío, y coloca microgotas, eso se llama fogging, de fog. Dicen fogging, y es medio peligroso para el tema de los autos, el aeropuerto. Entonces, por el aeropuerto que se anuncia en Concón va a tener un problema con los compañeros de todo el enfriamiento del tipo, el pie de visibilidad. ¿Ok? Hay un truco acá para evitar ese fogging, que también se lo vemos. Esas son las tres cosas que vamos a ver. Si vemos la parte conceptual, aquí nosotros en el secado aplicamos energía para remover el agua del solvente. Y también puedo aplicar secado de un producto químico que me molesta. Por ejemplo, la fabricación de explosivos, que es el nitrato de amonio, que les expliqué, amoníaco, ácido nítrico, NaX, planta más grande de Latinoamérica, genera un residuo. En su momento, años atrás trabajamos con esto, o el 2000. Claro, porque tienes una remanente con combustible y explosivo, como diablos le sacáis el solvente. El solvente es inflamable y tiene explosivo. Entonces ahí llegamos a un tema de evaporación solar, pero es malo porque contamina el ambiente con control. Estoy hablando del año 2000, 2001. ¿Ya? Pero hay unos equipos especiales para poder secar. Eso lo vamos a ver en secado. Se aplica energía en vacío. ¿Por qué lo aplicamos en vacío? Para que la temperatura no sea muy alta. Así la ingeniería química tiene cosas claras. ¿No? Bien, en cambio la humidificación, donde el objetivo es el aire, o el enfriamiento, donde el objetivo es el agua, lo que yo hago es, se induce evaporación con gotas, con un contacto. Aquí estoy evaporando para sacar agua o concentrar. Aquí estoy metiendo aire para poder evaporar y enfriar el agua que lo necesito para transferir energía. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las tres operaciones. Acá está el caso famoso de la planta nuclear. Este es el reactor nuclear, donde dependiendo del tipo de reactor nuclear hay un fluido intermedio, hay plomo, por ejemplo, y hay intercambio de plomo fundido, que se fundió el reactor nuclear y se calentó, e intercambia calor. No sé si esto es vapor, parece que sea vapor, pero uno puede tener fluido intermedio para evitar contaminación. Y el circuito cerrado pasa por una turbina, esta turbina de 2 etapas, y acá está el condensador. Fíjense que este condensador es el que toma el vapor saturado en baja presión, lo pasa a fase líquida, aquí ya perdió presión. Después acá con esta bomba yo le tengo que meter presión para inyectarle a la caldera con el todo el ciclo termodinámico con la campanita. Entonces aquí hay una expansión, este vapor en realidad igual está siempre un poquito sobrecalentado, hablamos de la calidad, para evitar dañar los balas de la turbina, que seguramente se lo explicaron en termodinámica. Está el generador, y fíjate que acá está el circuito cerrado de todo el enfriamiento abierto que tenían ustedes para condensar. Tenemos varias plantas en Chile con circuito de enfriamiento abierto, pero ahí se ocupa agua de mar. O sea, el circuito abierto de enfriamiento. NaX tiene varias plantas para su planta como planta, porque tiene absorbedores, tiene etapas de destilación, las termoeléctricas, ustedes van a ver hartos estos circuitos. El tema es que el calor igual se tiene que ir para algún lado. En este caso hay un calor sensible por evaporación, pero igual se calienta un poquito el agua. Y es el agua que se calienta y se descarga en este caso en mejillones, y ese incremento de temperatura, lo comentamos, tiene un problema. ¿Dónde? El agua que descarga caliente. Bien, eso de Greenpeace, en la biodiversidad. Háblame como ingeniera química, la secuencia de eventos que ocurren.
El agua caliente, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la temperatura de la zona Sí, y y se mueren los plancton, antes, ingeniería química, ¿qué es lo que pasa? aumenta la solubilidad, Disminuye la solubilidad del oxígeno. Entonces, en vez de tener 15 miligramos litros, que lo está, en vez de tener 15 miligramos litros, bajamos a 10. Porque exponencial gente con la temperatura. ¿Qué es lo que te cuenta? Solubilidad. En el agua de mar es peor porque como tienes iones, la solubilidad es más baja. Entonces, tentado, sigue la secuencia. Temperatura, baja la solubilidad del oxígeno y para el microplancton no tienes nutrientes. Y si no hay plancton, peces, la cadena trófica, ¿cierto? Los peces no tienen alimento y eso afecta a las tortugas, que fue muy publicitado. Las termoeléctricas matan las tortugas. Entonces, mira, te cuento, las termoeléctricas matan las tortugas, pero tú no sabes por qué, no puedes tomar acción. ¿Me explico, no? ¿Sí? Ingeniero química, ¿sí? Una consulta, el agua del mar tiene alguna como diferencia con el agua normal en temas de temperatura, porque produzca más infiltración, por ejemplo, a los 40 grados. No, tiene todos los iones. Pues. De hecho, mira, interesante pregunta. El agua mar tiene 3-4% en iones, es poquitito, tiene acá, por eso lo pongo en osmosis inversa. Tiene básicamente cloruro, pero la cantidad de magnesio y calcio es mala. ¿Ya? El magnesio y calcio, eso lo vamos a ver en osmosis inversa, vamos a ver exactamente las composiciones, pero primariamente 50% o 60% es cloruro. ¿Ya? Ahora, la presencia del magnesio y los bichos y cosas que tiene no la haría operable para meter intercambiadores de calor directamente. Entonces, por eso necesito como etapas intermedias. Pero se ocupan, ¿ya? Muy grande, mira, me tocó trabajar en una tesis en mejillones, que en realidad interesante saliendo de comercial. Claro, porque en tanto volumen tú tienes ya. La evaluación es si se cae la central termoeléctrica, ¿qué punto? La planta de ácido nítrico, la planta de nitroamonio, y esa depende del sistema de enfriamiento. Estoy hablando de que esta bomba, cada bomba, la bomba que impulsa esta agua era 2 megas. ¿Se imagina esta bomba tiene? Siento que esta acá no es menor, 25 kilogramos segundo de agua. ¿Sí? Entonces, son unidades grandes de transferencia de agua. No es menor. Y no puedo tener un sistema de respaldo para esa potencia. No puedo tener, tengo que. ¿Qué es lo que apago primero? Entonces, por eso estas plantas súper estratégicas, no me acuerdo el número, pero. No, chamuñería, pero era un tanque gigante de cuánto tienen acumulado de amoníaco, ácido nítrico, generan stock, entonces invierten más en el tanque, para estas contingencias, se corta la luz. ¿Se fijan? Bueno, aquí un poco más en detalle, ¿qué cosas son las que necesitamos saber en el caso de secado? Los conceptos relevantes, que acá, humedad y equilibrio. Claro, si yo tengo un paquete de papas fritas, las como son súper crocantes, son crunchy, ¿cierto? Yo se las dejo para el otro día, un carrete, y si fumaron, queda horrible, quedan como chicle. Esa es la humedad de equilibrio. La que usted tenía en el paquete, en condiciones de humedad, tenía esa humedad, pero si usted lo abrió, va a adquirir la humedad de equilibrio. Acuérdense la papita, y es bien crítico porque también cuando usted transporta productos químicos como cloruro de potasio, que es un fertilizante, por este tema de la humedad, o transporta pellets de alguna sal, de hecho son pellets, si no se le pega, en el transporte dada la humedad, con la humedad se le pega. Entonces, cosa de ver, cuando usted tiene el azúcar con terrones o tiene la sal de la casa con terrones, se llama caking, como caking, y es malo, porque implica que el empaque que es a granel, tengo que meter una guagua. ¿Sabes lo que es una guagua? Es el término coloquial que se le da a esa perforadora, que es con aire. Entonces suena que rompe cemento. Se llama guagua porque se lleva así cuando la transporta como una guagua. ¿Ok? ¿Ya? Entonces dice, vamos a tener que meter una guagua, quiere decir que es la perforadora. Y eso detiene el proceso. Entonces, está en el puerto es caro. ¿Qué es lo que se hace? Anti-cake que se agrega productos químicos. ¿Ya?
Entonces la humedad de equilibrio no es un concepto menor, no afecta tanto la calidad del producto. Después viene la curva de secado, que tiene que ver cómo va cambiando la cantidad de agua en base seca, kilogramos base seca. Siempre en base seca. Y después está la velocidad, después está la velocidad de secado. Esto cuesta tanto entenderlo. La velocidad de secado tiene ciertos quiebres, porque es una capital. Cuesta tanto entenderlo, de hecho uno de los topic trending de los. La mayoría de las cosas las tengo en un video. Pero hay un video en particular de la curva de secado, por alguna razón, tiene como 5.000 o 6.000 vistas. Ha causado esta sensación porque parece que es un concepto difícil de entender. Esto es lo que vamos a ver acá, que entender la curva de secado y la curva de velocidad de secado. Después acá, en la humidificación, acá está psicométrica. Temperatura bulbo seco, la entalpía, la humedad, el contenido de agua, la humedad relativa, son como 5 cosas. ¿Ya? Entalpía del gas, equilibrio, entalpía y temperatura, el gráfico que les mostré para diseñar todo el enfriamiento. Altura de equilibrio. Aquí la altura de equilibrio que uno calcula de esta torre son función del flujo, del tipo de empaque, ya es variable. De acuerdo al flujo, no es la misma condición. O sea, las torres son altamente dependiendo de los flujos. El agua no tengo que hacer mucho, circula, ¿cierto? Una gran bomba, la cantidad de lo que hablábamos. Lo que sí tengo control son sobre los ventiladores. Le tiro más, le tiro menos. Ahí voy cambiando porque en ese ventilador estoy consumiendo energía. Fíjate que qué interesante el concepto. Yo voy a decir cuántos delta T o cuántos kilowatts térmicos, cuántos kilowatts térmicos soy capaz de remover por kilowatt eléctrico. O sea, yo puedo remover más kilowatts térmicos, puedo subir a 3.200. Si le pongo más ventilador, pero ahí me sube el consumo. O sea, el KPI sería, mira, el indicador sería kilowatt térmico sobre kilowatt eléctrico. Yo puedo llegar a una función de costo. Y a lo mejor, ¿sabes qué? No conviene usar todo el enfriamiento, te conviene usar un aeroenfriador. El aeroenfriador son ventiladores gigantes. ¿Estamos, no? Claramente el aeroenfriador, cuando no tengo agua, no tengo más opción. O cuando tengo un caso de una humedad muy alta, no tengo más opción que un aeroenfriador. Pero así como se compara, ¿cuánto energía técnica soy capaz de mover, cuánta carga técnica respecto de los aparatos eléctricos que debo usar para moverlo? Les recuerdo que también esta bomba mueve mucho caudal. Ahí también hay sus buenos kilowatts, más el ventilador. ¿Estamos de acuerdo? En algún momento me pidieron hacer una comparación de esto, pero no sé si lo tengo a mano, de comparar cuándo eliges aeroenfriador o cuándo eliges todo enfriador. ¿Ya? Pero eso más de transferencia de calor, diría yo. Ya, pongan atención acá. Esto también es introductorio. Este es un tipo de secador, que es un tubo donde yo inyecto vapor de disco, como discos de arado. Todo esto se calienta y eso es un proceso de secado con superficie y temperatura constante. Es un tipo de secador, este es introductorio. ¿Ya? Y esto es lo que yo ocupo, por ejemplo, para hacer la línea de pescado. La línea de pescado en algún momento en Chile fue muy relevante, porque hay alimentos para las vacas, para los pollos. Tenemos muy poquita de la industria pesquera. Y este equipo calienta con vapor, esto da vuelta, y aquí alimento el sólido húmedo y sale el sólido seco, wet y dry. Y lo que yo estoy buscando es el tiempo que necesito, el tiempo de residencia, cuánto tiempo debo dejarlo para poder alcanzar la humedad objetiva. Eso es lo que esa es mi pega. ¿Cómo lo hago? Miren, si les parece conocido esto, esto que está aquí es la masa de sólido en fase seca que estoy cargando, en fase seca. Esto que está aquí es el área de contacto. Entonces, no es lo mismo colocar rebanada así de zanahoria que rebanada más delgada, no madre. No es lo mismo secar en una bandeja leche que secar en pequeña cuota. Este es el área de contacto, ¿se acuerdan? Fracción volumétrica sobre el diámetro. Y aquí es la integral entre la unidad, la humedad libre, ya voy a explicar lo que es la humedad libre, hasta la humedad final libre. La humedad llega a cero. No es que sea 0% humedad, porque es la humedad libre, es la humedad de equilibrio a las condiciones que están secando. Pero ya vamos a llegar a eso. Y fíjense que aquí tienen una función, esta es la velocidad de secado. Integra sobre la velocidad de secado. Ahí determinan el tiempo necesario. Ahora, esta velocidad de secado
saben que cuando yo voy secando va bajando la humedad como una curva exponencial y se pega un par de quiebres. Fíjense que aquí esta esta velocidad de secado, aquí no se confundan, esta velocidad de secado puede expresarse como kilogramos de agua por segundo, pero normalmente se expresa como kilogramos de agua por segundo metro cuadrado, para independizar del área de contacto. Entonces yo digo, si tengo un gráfico que dice kilowatt hora metro cuadrado segundo, y le digo, oye, aumenté el área en doble bandeja, no pasa nada porque es un área relativa al área. Eso es una forma, ¿sí? No se confundan acá. Y acá esto es distinto. Aquí está la humedad libre. La humedad libre es la humedad que yo logro sobre la humedad de equilibrio. Por eso llega siempre a cero, alcancé el equilibrio. En este caso. Cero. ¿Ya? Llegó a cero. Ahora, ¿cómo es esta curva? Esta curva, ya suponte que tú metes ya las paquetes de papas fritas que no te quedó por fuera, lo voy a meter en un horno eléctrico. En la air dryer, no sé si ocupado la freidora de aire, ahí me encanta. Porque seca. Ponen mucho gas secas. Te hace un producto mucho más. El norte me queda unas papas extremadamente duras. No las queman, porque secan. Entonces, primero, esta es la velocidad, cuántos kilos de agua por el metro cuadrado segundo está sacando. Entonces, cuando tú colocas el producto, primero se empieza a calentar el producto. No tiene los 200 grados, 250 grados de la air fryer, ¿cierto? Como se empieza a calentar, aumenta la presión de vapor. Y si aumenta la presión de vapor, imagínense la superficie más gradiente, sube la velocidad. ¿Me sigue? Esto por un incremento de temperatura. Ahora, alternativamente, si yo voy a secar ropa, yo hago así, la ropa la sacudo, la hago así, salen gotas de agua. Pero no es que se haya secado, entonces eso como que simula, o sea, tuvo un secado súper rápido porque le saqué el agua. Entonces, no es que esté secado, eso es lo que estamos hablando. Esto es por un escurrimiento mecánico y esto es producto del calentamiento gradual por presión de vapor. Y una vez que estoy secando, se mantiene. Es cuando usted está evaporando, usted tiene una olla con agua, la está evaporando. Se evapora constante. La velocidad es constante, solamente depende de la presión de vapor. Hasta que se metió dentro de la estructura sólida, de los capilares, estábamos súper bien y llegamos ya, no queda nada en la superficie. Nos metimos dentro de la partícula. Y aquí hay una resistencia capilar al flujo de líquido. Ahí se cae la velocidad, le cuesta secar. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, secar una manzana entera que rebanarla. Si yo la rebano, estoy evitando el transporte de líquido a través de la estructura. Después hay un siguiente quiebre, que es cuando ahora el vapor, ya, me lo metemos mal al interior, ya no es el líquido que le cuesta subir capilarmente, sino el vapor que internamente se evapora y pasa por los capilares. Esto lo vamos a ver con detalle, de nuevo, este introductorio, pero entender que la mecanística del secado depende de la estructura, ¿ya? Aquí, a modo de ejemplo, si yo pusiera una manzana entera, llegaría hasta aquí el secado. Pero si esa manzana la hago polvo, la hago una pasta y le meto un secado al frente, mira lo que va a pasar. Va a llegar a partícula chiquita. La velocidad constante va a llegar hasta acá. Y de ahí se van a bajar cuando llegue, si es que la cosa, porque ya está todo junto. Entonces ahí tenemos la comparación de un secado en bandeja de rodajas de manzana, estamos hablando de 8 horas, 10 horas, en el caso del liofilizado estamos hablando de 30 horas. Ahora siento yo una pasta y quiero un polvo de manzana, me demoro 5 segundos. ¿Estamos? Eso es lo que manejamos. Ahora, no es que yo quiera polvo de manzana, entonces la especificación del equipo de secado, por eso termino esta parte, va a depender de cómo es mi materia prima y qué producto quiero. Si yo quiero un polvo de manzana, ¿a dónde voy? Pero si quiero hojuelas liofilizadas o quiero frutillas enteras, no, ¿te fijas? Entonces, la tecnología de secado depende de cuál es mi materia prima y cuál es mi producto. ¿Ya? Claro, aquí explicamos un poquito más de detalle la zona de resistencia capilar. La humedad libre es la humedad absoluta menos la humedad de equilibrio a la condición de seco. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo.
Ahora, si miramos en analogía, ¿qué es lo que uno ocupa para dimensionar un equipo? En el caso del secado, uno está buscando cuánto tiempo tiene que secar el tiempo de residencia. En este caso ocupamos este diagrama donde uno tiene aquí las entalpías, acá tiene la entalpía del aire en función de la temperatura, que es mi gradiente, es cuánta, porque el que me está sacando energía es el aire. ¿Ya? Entonces aquí tengo como balance de materia, aquí tengo la temperatura del aire de salida como punto de operación. Acuérdense el balance que hicimos acá. Tengo la temperatura del aire de salida. Subió su entalpía, la entalpía del aire subió. ¿Sí? Tengo acá la temperatura del aire que entra, es el delta. Y en el otro eje tengo la temperatura del agua caliente y acá tengo la temperatura del agua fría. ¿Qué tengo que hacer? Tengo el delta entalpía del aire por el flujo de gas y tengo mc sub p delta T. Y tengo mi ecuación. ¿Sí? Esta es la línea de operación. Esta línea de operación, si hago el balance, es un balance solo de energía. ¿Cuánta energía entregó el aire? Entalpía del aire de entrada, entalpía del aire de salida, subió. Y acá el líquido, ¿con qué temperatura entró? ¿Con qué temperatura salió? La entalpía. Entonces es un intercambio de energía. ¿Ok? ¿Con qué gradiente? Con la curva de entalpía, ¿ya? Del aire. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo conozco estos puntos? Este punto lo acabamos de decir, la temperatura de entrada es un criterio del intercambio de calor, de incrustación, y la temperatura tiene que ver con la tecnología. ¿Qué tan arriba estamos de la temperatura húmedo o no? ¿No? ¿Ok? ¿Paramos ahora? Ah, no, quedan 10 minutos. Quedan 10 minutos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? De lleno vamos a entrar a lo que son los conceptos de carta psicométrica. Y también yo antes tenía este pajarito, pero lo regalé bastantes veces. Este pajarito, tengo uno más chiquitito, pero empecé a comprar, lo traía de China, pero ahora no puedo porque tiene un vídeo especial. Es muy interesante porque la primera tarea que hice acá en 2016, cuando volví al norte, de esta tarea con estudiantes que eran más ñoños. Había un grupo grande que tenía 10.000 puntos, era marciano, 11.000 puntos, cuando valía la propiedad académica. 11.000 hay que ser muy marciano. De hecho, mi ayudante tenía el SEBA, todos ganaron premio. Ahí está una Arriagada, que sacó como el mejor egresado en Ingeniería Química de la Santa María. Y el SEBA Arriagada, que es mi ayudante, fue la mejor tesis aplicada a la industria del Colegio de Ingenieros. Eran marcianos. Sí, uno de los resto. Y el SEBA se arrancaba. Está Argentina. Bueno, era mi ayudante y él le dio esta tarea de explicar cómo funciona este pajarito. ¿Ya? Pero ya vamos a llegar a eso. Entonces, vamos a aplicar la carta psicométrica a este pajarito que está en continuo movimiento. Lo único que les voy a decir, fíjense, que la frecuencia con que el pajarito sube y baja depende de la humedad. Si llega un 100% de humedad, el pájaro no se mueve. Y ahí también te voy a contar una anécdota, porque le regalé esto a una amiga, y como ustedes saben que el pajarito, que el pico, que no sé qué, tiene otras connotaciones, le echaban la playa, y en un momento de una fiesta, ¿qué le pasó al pájaro que no se mueve la cuestión? Y le voy a explicar cómo lo resolvió. ¿Ya? Esto solamente para explicar la psicometría. Después, identificar los procesos de evaporación, que es lo que está ocurriendo en la remoción de agua. Acá tenemos un caso de estudio que tiene que ver cómo mejoramos por un lado la operación de las cosas de evaporación. Yo quiero que se evapore más y la tierra vuela. Entonces vamos a ver un desarrollo que hicimos acá en la Santa María, un desarrollo científico, una tecnología patentada, ¿ya? Y que ahora justamente estamos viendo con esta empresa francesa porque quieren hacer una pilota, ¿ya? Vamos a ver cómo nos vamos a eso. Interpretar curva de secado, ya le hice introducción a curva de secado. Velocidad de secado, unidad de equilibrio. Eso es interpretar ahora, mirar el mundo y etc. Cosa que estamos preparados para el siguiente mundo.
Claro, los efectos de la curva de secado si cambia de operación, si cambia el reino, si cambia el área, depende de cómo esté el gráfico, si cambia las condiciones del gas con que está haciendo. Si cambia las condiciones del gas con que se cambia la curva. Bien, acuérdense de la lista. Sí. Ya, observemos esta imagen. Esto fue en septiembre del 2022, cuando tuve que viajar a Finlandia. Y perdí unos vuelos, quedó un gran pelota, así que desafortunadamente tuve que pasar por Miami, me carga de Estados Unidos en realidad. Y llegué, fue un viaje como de 22 horas, y llegué a la reunión, pues solamente que ¿qué observamos acá? ¿Esto qué será? Son torres de enfriamiento. ¿Están funcionando? Están paradas. Están paradas las torres de enfriamiento. ¿Y qué será esto que está acá? Esos son aeroenfriadores. ¿Qué pasó? Se condonearon los ingenieros, porque no voy a colocar una torre de enfriamiento en Miami, donde es súper húmedo. O sea, no, ¿cómo se le ocurre en Miami no me coloqué una torre de enfriamiento en la aeroplaya? Ahora, ese sistema de enfriamiento es para el aire acondicionado. Ustedes saben, el aire acondicionado es un refrigerador que mueve el freón, para hacer la corta. La parte negra que usted tiene atrás del refrigerador es el condensador en alta presión. En el caso de la casa, fíjense que no esté pegado a la pared, sino por transporte convectivo, no va a ser eficiente y no se le va a ocurrir colocar un montón de cosas arriba del refrigerador. Si no, no lo pasa el gas. Entonces van a perder la ciencia. Y si suena agarrar los compresores, porque lo están haciendo mal. ¿Ya? Porque del refrigerador el calor sube y pasa por arriba. Entonces detecta mal. Ahí tengo una foto muy buena en el Hotel Willow Willow, que es topísimo. El Hotel Willow Willow es topísimo. Fui este verano, se casó una prima en el Hotel Willow Willow. Y justo tengo una foto con ustedes, muestro un sistema de un aire acondicionado que todo mal. Desde la parte eléctrica, seguridad, cómo saca el calor, así conceptualmente de la actual. Entonces aquí hay algo parecido. Entonces, si la zona 1 no puedo colocar una torre de enfriamiento, mi única opción, de hecho ahí se condonearon, porque eso era nuevo, lo pusieron como un módulo aparte, porque no les da el aire acondicionado, no les va. Porque tú tienes, a ver, para entender, el aire acondicionado es expansión y evaporación, el freón, pero una parte tú tienes que sacar el calor, que es la parte negra atrás del refrigerador, tienes que sacar ese calor, y para eso tienes sistema de enfriamiento con agua, y esa agua que ayuda a condensar, pasa por torre de enfriamiento, que no funcionaron porque la humedad es muy alta, y ahí pasaron a aeroenfriadores. Pasaron a aeroenfriadores. Ahí le pasaron una fuente familiar luz. Pero es ¿Sí? por eso que es un problema con todo esto de que de repente tira mucho. No, el vapor que tú ves es producto de que el aire ambiental es más frío que la condición de operación torre, entonces hacen microgotas, condensa. ¿Okay? Se llama el fogging, pero hay solución para eso, lo vamos a mostrar. Hay una solución para el fogging. Esto, ¿qué creen ustedes que esa tremenda cosa que se veía al lado? Estos son puros aeroenfriadores. Esta es una planta que se llama Cerro Pabellón, que está en San Pedro de Atacama, bueno, Atacama, y lo que hace, ocupa energía térmica de alta cantidad de pozos geotérmicos, pero fíjense, entre medio también tiene turbina, pero es un ORC, claro, es un ciclo orgánico de arranque. Ocupa butanol, perdón, butanol. Entonces saca calor, evapora, condensa, una turbina, y la eficiencia es mucho más baja. Nosotros con vapor llegamos a 65, 63, 65. Pero aquí llegamos a 12, las campanas son grandes. También tenemos un trabajo que hizo con Iván Novakovic, instalamos, o sea, se hizo el diseño de la planta, de una planta geotécnica de media Antártida en Tolhuaca. Y era espectacular, que las condiciones climáticas de evaporación son ideales para tomar enfriamiento. Porque no sé si se fijan, usted está generando electricidad, pero también se come harta electricidad en enfriar. Entonces, esta planta hoy es un saludo a la bandera, somos Greenpeace, en Chile, pero estamos hablando que el costo está entre 130 y 160 dólares el megawatt hora.
¿Cuál es el costo normal de una electricidad de inducción? 60 dólares el megawatt, hora, manéjenla, ¿no? Esto es un costo estándar industrial. Pero con las renovables, fotovoltaica, eólico, no sale fundida, no, segunda vez que falla. Vamos a llegar a 25. Entonces esto sigue operando, tiene un montón de problemas de incrustación con sílice. ¿Ok? Entonces solamente esto para decir que no todo esto es enfriamiento, esto es lo que si ustedes revisan algún certamen, recomiendo un equipo de enfriamiento para la planta geotérmica de Cerro Pabellón en el norte de Chile. El 80% de los estudiantes me puso todo el enfriamiento. Y yo le puse ahí con mucho chiste y con qué agua. ¿Estamos de acuerdo? Porque usted primero piensa como ingeniero. ¿Ya? No, menos 4 horas. 25, 60 y 130. Confesado por ello, nosotros estuvimos con el Adriano Ortiz, fuimos a Engie, porque queríamos sacar litio de la salmuera. Eso nos interesaba, queríamos sacar iones y tienen litio, pero después taparon las cosas, pero eso es otra historia, ¿no? Porque pasa que esto lo maneja CNGMI, y si tú sacas una solución de pozo geotécnico, la tienes que inyectar igual, y no, desfilar un montón de cuestiones así. ¿Ok? ¿Estamos claros? Y ahora sí nos vamos a la otra sala.